Mesa Revuelta. No. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa, pues ya saben que se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, y que nos puede ver en vivo a través de NCS Campeche en la plataforma Facebook Live. Bueno, voy a presentar a quienes ya están en la mesa. Nelly Márquez, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Homero? Muy buenos días y saludos a todos los que nos escuchan. Está entrando José Segovia, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos sigue a través del Núcleo de Comunicación del Sureste. Y ya avisó como el lobo, que ya viene en camino Alberto Kutz, ¿no? Está como el lobo. Estoy en la esquina de aquí de la escénica, te dice, ¿no? Ya estoy a 100 metros. Bueno, y Alberto Kutz que ya está en camino. Ya está en camino. Bueno, pues vamos a iniciar con los temas que tenemos para este día. A unos días de que la gobernadora Laida Sansores, próximo sábado 1 de agosto, dirija desde el Centro de Convenciones Campeche 21 su quinto informe de gobierno, la administración estatal instaló por primera vez un cubo informativo, ubicado en la Plaza de la República, con el objetivo de que los campechanos y visitantes tengan acceso de manera inmersiva a los logros y avances del quinto informe de gobierno. La instalación calificada como innovadora por el gobierno permanece desde el día de ayer hasta el próximo 8 de agosto en horario de 9 a 20 horas. El próximo sábado la mandataria encabezará en el Centro de Convenciones la lectura del informe y el 7 de agosto, como marca la ley, el documento será entregado al Congreso para su análisis por parte de la legislatura para dar inicio, bueno, lo que ya sabemos siempre, a las comparecencias de los secretarios de Estado. Bueno, ya 5 años de este gobierno, 5 años en que, pues obviamente han habido avances en aspectos como el transporte. Por primera vez tenemos un transporte moderno, el COSH, que bueno, algunos errores en la implementación, como es los transbordos, que le sigue pesando a la ciudadanía y le sigue costando, no solo le sigue pesando, le sigue costando, pero tenía mucho tiempo que veníamos reclamando y demandando que se modernizara el transporte. Hoy tenemos autobuses de lujo. Y bueno, eso sirvió también para que pues se reconstruyeran muchos kilómetros de calles que estaban despedazados. Bueno, que con las lluvias también ya empezaron ahorita a surgir los baches. Pero y así como eso podemos seguir enumerando lo que se ha venido haciendo. Y también, bueno, pues hay que señalarlo que una situación que tiene muy preocupada a los habitantes de todo el estado es la seguridad. Pues si bien es cierto que Campeche sigue siendo uno de los estados más seguros del país, bueno, hay que comparar lo que había y lo que hay actualmente. Y otra cuestión es que hemos visto cómo ha crecido también el consumo de drogas, ¿no? El consumo de drogas, y vemos que casi todos los días tienen a narcomenudistas, y muy preocupante que la gran mayoría de los que detienen son jóvenes y pues ahí no vemos tampoco que detengan a esos que les distribuyen a los narcomenudistas precisamente. Damos la bienvenida a Alberto Kutz. Homero, buenos días y buenos días al auditorio de Mesa Revuelta. Bueno, escuchamos los comentarios de nuestros panelistas. Nelly Márquez, iniciamos contigo. Pues bueno, llevamos 5 años de ver cómo el Estado retrocede en todos los ámbitos.
aunque quieran decir otra cosa, aunque quieran engañar, como lo hacen este tipo de gobiernos. Lo cierto es que hay más inseguridad, hay muchísimo más, porque había antes, hay que decirlo, claro que sí, venta de droga y los lugares, lo sabemos, lo dicen, ¿no? Cuando lo comenta uno, pues la gente te dice que sí, ¿no? Que eso es verdad. En las colonias populares saben en qué lugares están, bueno, hasta los que no lo consumimos, tantito investigamos e inmediatamente vamos a saber dónde están los puntos de venta, y en los bares y en los antros de noche, pues sabemos que en los baños está moviéndose eso terriblemente. Y en el tema económico. Se ha incrementado bastante. Los municipios del norte. Sí, en los municipios. Y en el tema de economía, bueno, a donde voltees, preguntes o hables, es el tema de conversación del problema gravísimo de la economía que tiene el estado de Campeche. Y son muchos factores, ¿no? Pero está en todos los municipios. Bueno, antes que no sucedía en todos lados, pero no sucedía en Ciudad del Carmen, y ahora obvio que pues también hay ese problema, ¿no? Entonces yo no creo que tengamos este quinto informe muchísimo que festejar. Nos gustaría ver bien las cuentas, ver bien en qué se han gastado los recursos y cómo se los han gastado, ¿no? Pero sí creo que no hay nada que festejar. Y se perdió aquello que había en los gobiernos anteriores, había eso de que previo al informe, a un informe, sea el número que sea, pues había una serie de inauguraciones y de acciones que tenían. Bueno, entendí que ahorita pusieron algo en Moscovó, un carrito, como la taquilla. La taquilla, pero no creo que hicieron informativo. Y ahí está en la Plaza de la República. En la plaza, pensé que era en Moscovó. No, en Moscovó está la taquilla. La taquilla. Inauguraron, sí. Y ahora está. Y que ahí, de hecho, creo que ayer inauguraron eso, ¿no? Sí, lo del cubo informativo en la. Sí, ahí va a estar todas las obras relevantes, ¿no? Entre ellas me imagino que está el barco. Está allá junto al que está allá. Que ayer creo que con el airazo, no el sábado, con el airazo del sábado, algunas cosas se desprendieron, ¿no? Y creo que si es en homenaje a los astilleros, pues, ay Dios, bueno, es una burla. Damos la bienvenida a César González. Hola, Homero, muy buenos días a todas y a todos. Pepe Segovia. Buenos días, Homero. Buenos días a todos. Yo creo que llevamos 5 años y quien mejor puede tener una clara opinión de lo que está viviendo o haciendo este gobierno es la ciudadanía. Yo creo que muchos podemos opinar de manera distinta, traer nuestro propio criterio, pero hoy en día el ciudadano es el mejor pulso para saber qué es lo que está pasando en el estado de Campeche cuando hablamos de acciones de gobierno, de desarrollo del estado, apoyo a los diferentes sectores productivos. La ciudadanía lo sabe. Pero ¿qué no podemos dejar de decir? Lo que no podemos dejar de decir es que en 5 años fueron muy claros que iba a ser un gobierno de ocurrencias, y lo estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, con las acciones de turismo que se están tratando de implementar. Era un sexenio de ocurrencias, un año de diagnóstico, cuando un gobierno tiene realmente el interés de gobernar un estado, viene con una planeación, un desarrollo económico que maximice todas aquellas fases y modos en que pueda desarrollarse el Estado para el beneficio de los ciudadanos. Y 5 años hemos visto pasar muy pocas acciones de gobierno. Hay intentos, sin duda lo hay, pero muy pocas acciones. Sí es cierto, hay que rescatar el tema de transporte público en el municipio de Campeche. Era una demanda social muy importante. Pero hoy por hoy hemos visto realmente falta, yo no sé si de interés o falta de capacidad para generar infraestructura para que el gobierno pueda hacer atractivo una inversión estatal o nacional. Eso Hay una planta que se está haciendo en Ceiba, ¿no? Sí, claro, por eso yo digo, hay destellos, yo no digo que no sea completamente oscuro, pero solamente se ha cernido en esas 2 cositas, o una, o 3, pero lo cierto es que una realidad
es que no hay una generación de empleos formales que haya generado el Estado a través de infraestructura. Lo está haciendo muy lento. Por eso que no había una visión de Estado de desarrollo, porque era un gobierno, y ha demostrado ser un gobierno de ocurrencias. Yo creo que también en el tema de seguridad, a pesar de que digan lo que digan, no es el mismo Campeche de hoy al Campeche de hace 5 años en el tema de seguridad. Y el Estado de Campeche ha dejado de hacer cosas que sin duda han detonado en ese incremento de inseguridad del cual tú hablabas, Homero, donde nuestros jóvenes, y que en escuelas, dicho por el secretario de Educación anterior, Víctor Sarmiento, en escuelas sí había problemas de tema de drogas, ¿sí? Entonces, eso, claro, no es que no haya habido antes de este sexenio, pero sin duda las faltas de acción de este gobierno han incrementado esa crisis o esa situación en las escuelas también. Ojo, no es un tema que lo diga Segovia, que lo diga otro panelista, lo ha dicho el mismo exsecretario Víctor Sarmiento en su momento, secretario de Educación cuando estuvo ahí. Entonces, tenemos un tema de seguridad, han aumentado sin duda homicidios dolosos, sin duda, quien no lo quiera registrar, quien no lo quiera ver, bueno, ahí están, pero te digo, el pulso lo tiene el ciudadano, y hoy en día lo que nos hace falta es un gobierno realmente que le interese el Estado, un gobierno que le interese por generar esa infraestructura de la cual te estoy comentando, porque eso nos va a dar la tranquilidad a muchos jóvenes y a personas que no tienen el trabajo formal. Y lo que sí hemos visto en estos 5 años es el incremento de trabajo informal que al final afecta no solamente al gobierno estatal, sino a los municipios, ¿sí? Porque están en la informalidad y no captan recursos que son necesarios para el Estado. Cuando se supone el Estado tiene una muy buena relación con el gobierno federal y no deberíamos tener problemas económicos, ¿no? Lo que ingresan por el pago los ambulantes, pues el ayuntamiento tampoco les da. Claro. Los ayuntamientos tampoco le dan. Es un tema de los gobiernos, es un tema de los gobiernos, pero los gobiernos, tanto el Estado y los municipios, tienen ese problema, ¿sí? No han tenido esa capacidad de generar el trabajo, y el gobierno del Estado tiene su propia responsabilidad. Entonces, ya ni hablemos de los diferentes sectores productivos en el Estado, que también no han sido apoyados, el sector ribereño, el campo, los apicultores, o sea, hay muchos temas que están dejando ahí. Y hoy por hoy lo que estamos viendo en el tema de turismo, que tiene que ver con los 5 años de gobierno, lo están dejando hasta el final. Cuando si hubiera habido realmente un interés por gobernar con una verdadera planeación estratégica para el desarrollo del Estado, el turismo hubiera sido seguramente de las primeras acciones que debieron haber implementado desde el día 1, pero no, desde el día 1, como el resto del primer año, fue un informe diagnóstico, lo cual te habla de lo que estamos viviendo los campechanos. ¿Qué estamos viviendo? Realmente un estancamiento económico. O sea, nos van a decir que no es cierto, pero insisto, el ciudadano lo sabe. De nada nos ha servido, por ejemplo, que nos hayan aumentado el salario mínimo si cuando vamos al súper todo ya subió. O sea, de nada sirve. ¿Por qué? Porque realmente, y en Campeche es la crisis un poquito más difícil, porque somos desafortunadamente una economía quincenal, porque muchos somos burócratas o son burócratas, ¿sí? Y es una economía quincenal en la cual realmente pone en jaque al gobierno, porque si no hay una activación económica en diferentes sectores, estamos destinados a seguir siendo una economía quincenal y no vamos a tener un polo de desarrollo para el ciudadano y mucho menos para las empresas que puedan ser atractivas para el Estado. O sea, es un problema real, no es una crítica absoluta al gobierno, pero eso sí es una crítica constructiva en cuanto a una falta de planeación en el desarrollo del Estado por el gobierno de Morena en el Estado de Campeche, lo cual nos está llevando al Estado en problemas importantes para las familias campechanas, al solamente depender, en muchos de los casos, de programas sociales, ¿sí? Y eso no es correcto, porque si bien es cierto, los programas sociales ayudan a paliar el problema económico de las familias, no podemos depender de eso. Entonces, la capacidad y la responsabilidad del Estado es la que nos está faltando en el gobierno del Estado de Campeche. Esa capacidad de generar infraestructura y estabilidad del Estado, por poner solo un ejemplo, con la creación de empleos. Ricardo Medina. Yo creo que hoy los campechanos tienen una idea muy clara, muy, muy clara. Y esa idea es que el gobierno de Morena en Campeche ha sido el peor gobierno en la historia de nuestro estado. Y el peor gobierno básicamente porque en lugar de mejorar
la calidad de vida de la gente en los distintos rubros, como ya se comentó, seguridad, salud, empleo. Prácticamente en todos se ha tenido un retroceso, se ha tenido una caída, se ha dejado de hacer cosas y esto, más allá de simple y sencillamente ser una falta de resultados, se vuelve ya hoy un gran problema para las familias, porque las familias, precisamente porque el gobierno no está haciendo su trabajo, son las que están pagando las consecuencias de la violencia, de los robos, de un aumento en las adicciones, de los asesinatos, de la falta de empleo, de que Campeche sea el estado con la mayor inflación en el país, ¿sí? De que en Campeche sea donde más se están perdiendo empleos, pero al mismo tiempo la gente difícilmente se reincorpora al mercado laboral. Y así podríamos enumerar muchísimas cosas que ya los anteriores panelistas han comentado. Un gobierno que realmente tiene resultados a la vista no tendría que estar haciendo faramalla y media como este cubo de la información. Ándale. Que nos está costando quién sabe cuánto dinero para justificar y tratar de vender que el gobierno está haciendo algo. Un gobierno que realmente tiene resultados, los resultados se palpan, se sienten, se ven, se perciben. Y hoy los campechanos ni ven al gobierno, ni ven el dinero que debió haber invertido este gobierno, y mucho menos sienten que se haya avanzado en alguno de los rubros, ¿sí? Sí, por supuesto, mencionaba Homero al principio, ¿no? El COSH, que implican camiones nuevos, modernos, seguros, eso no se le demerita a nadie, pero la afectación que ha dañado a los ciudadanos, el tenerlos esperando horas en un paradero inexistentes, el que les esté costando más, el que los hayan hecho caminar, cambiar rutas, el que les haya afectado su bolsillo económicamente, porque hoy también estas familias que son las más vulnerables están pagando más innecesariamente por un servicio, ¿no?, que han pedido de múltiples maneras que se rectifique, que se ajuste, y por lo regular el gobierno ha hecho oídos sordos a estas demandas. Entonces, un gobierno, insisto, debe de percibirse en sus resultados, debe sentirse, debe hacer que la ciudadanía tenga muy claro por su día a día cómo está avanzando. Y hoy los campechanos tienen una gran interrogante. ¿Qué se ha hecho con todo el dinero que ha tenido el gobierno durante 5 años? Estamos hablando de más de 125,000 millones de pesos, me parece, ¿no? No es una cantidad menor, ¿sí? Y la realidad es que no se percibe una mejora en ninguno de los rubros fundamentales para la vida de los campechanos. Entonces, pues este gobierno ya prácticamente va de salida. Con este informe que van a dar, propiamente ya arranca el proceso de sucesión, ya van a estar completamente... Bueno, el proceso de sucesión ya está arrancó delatado, hace ¿no? arrancó hace mucho. Entonces, realmente, pues efectivamente, desde el destape de uno de sus personajes, ¿no? Pues bueno, prácticamente este gobierno ya colgó los tenis, ¿no? Entonces, no podemos esperar ya mucho. Lamentablemente, los resultados de 5 años fueron, pues, absolutamente inexistentes. Entonces, verdaderamente han sido y serán 6 años de pérdida para los campechanos. Pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de oportunidades, pero eso sí, de un gran desaliento y una gran desesperanza entre quienes finalmente confiaron en un gobierno que simple y sencillamente le vino a ver la cara a todos los campechanos. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Alberto Kutz y César González. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Te falló ahí. Sí, hay que Hubiera llamado a investigar. Nelly. Oye, Nelly, ¿qué pedo? Pero pues, ¿los meteorólogos de qué? ¿No funcionan o qué? ¿Quién eran los meteorólogos? Bueno,
Bueno, siempre nos falla. Ya estamos de regreso, por supuesto. Alberto Cutz, nos quedamos contigo, con tus comentarios del cubo informativo y del Del cubo informativo no voy a hablar, y no es porque no me caiga bien el tema del cubo informativo, pero es otra ocurrencia, y es una ocurrencia que no vale la pena ni mencionarla. Yo prefiero aprovechar el tiempo para hablar sobre estos 5 años del gobierno de Laida Sansores. Me recuerda a la imagen esa de los perritos que van persiguiendo a los coches, sus llantas, y le van ladrando con todo, cuando para el coche, se queda sin saber qué hacer el perrito. Exactamente eso pasó con Laida Sansores. Desde el 97, que en aquel entonces nosotros la invitamos a ser candidata a gobernadora, que probablemente ganó la gobernatura, probablemente. Los datos y las cifras dicen que no ganó. Nosotros creemos que sí ganó. Se pasó 24 años persiguiendo la gobernatura del estado, diciendo que Campeche era un estado atrasado, que Campeche merecía nuevos tiempos. Finalmente, en 2021, gana la gobernatura. Y la gana, diría yo, por una cuestión de que los otros candidatos, del PRI, el sobrino de Alito Moreno, pues ya llevaba el sello del diablo, ¿no? De que ya lo había besado el tío, que había hecho un gobierno no muy atractivo en su mandato. Entonces quería imponer al sobrino y eso cayó mal dentro de la sociedad campechana. El otro candidato, Eliseo, el candidato naranja, tenía un asunto de que ya había gobernado la capital y también tenía antecedentes de no haber sido un buen gobernante, sino que sus arranques de karateca frenético pues lo afectó. Laida se veía como una opción y la gente dijo, bueno, vamos a intentar con esta señora que pues por lo menos dice que va a hacer las cosas diferentes. Oh, sorpresa. La señora y dice el refrán, o dice el dicho, que lo que mal empieza, mal acaba. Y no hay refrán tirado a la basura, porque para empezar, cuando ella presenta el gabinete del gobierno, nos llega con la sorpresa de que había 3 bloques de los guerreros del 97 que la acompañaron en esa lucha durante 20 y tantos años, que son a los que les dieron los peores cargos o los cargos de menor importancia. Los aliados, entre ellos panistas, priistas, recordemos a Raúl Pozos, que lo hace secretario de Educación y que venía de ahí de haberse llevado unas maletitas, ahí están los videitos, ¿no? Entonces, los cargos de menor tamaño, de menor calidad, capacidad o de cualidad, se los dio a los aliados, y los cargos de mayor relevancia se los entregó a la gente que trajo de fuera. Y voy a poner nombres y datos. Por ejemplo, el secretario de Finanzas venía del Álvaro Obregón, Ciudad de México. Secretaria de Seguridad Pública, no sé si era michoacana, tlaxcalteca o no sé dónde viene la señora. Luego, en el Congreso del Estado impone a un veracruzano, a vecindad en Carmen, pero a veracruzano. En la Fiscalía Anticorrupción puso otro veracruzano. Y bueno, para colmo, todavía nos restregó en el último año a un poblano en el Poder Judicial, despreciando a los abogados que tiene Campeche, porque hay grandes profesionistas y abogados más en Campeche de buena cepa. Ese es el sino del gobierno de Laida Sansores. Pero si nos vamos a los temas que son relevantes dentro de una administración estatal, para empezar, perdieron 2 años en el asunto del análisis de un plan estatal de desarrollo. Se perdieron 2 años, pero el dinero no se perdió porque ingresaron los recursos de aproximadamente entre 24 y 25 mil millones de pesos anuales. Y no hubo obra en 2021 y 22, no hubieron obras. Bueno, dijo la ciudadanía, bueno, ya está el plan estatal de desarrollo, vamos a ver qué va a hacer Laida. Pero del tiempo para acá ya podemos hacer un análisis de lo
de lo que no ha hecho Laida y de lo que sí nos ha afectado. Por ejemplo, en el rubro de seguridad, en el gobierno de Laida va a cargar con la losa de 476 homicidios dolosos. Por año, en el 21 tuvimos 81 casos, en el 22 87 casos, en el 23 94 casos, en el 24 95 casos y en el 2025 105 casos, el año más violento. Esas no son cifras de Alberto Kutz, son cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. La pueden consultar. Ese es el gobierno de Laida. Comparado con el de Alejandro Moreno, que habíamos dicho que era uno de los peores, pues palidece el gobierno de Alejandro Moreno, porque el de Laida nos está entregando al final casi de su mandato un gobierno en donde la seguridad de las familias en Campeche está muy comprometida. Ya dijeron anteriormente el asunto de la venta de cuestiones ilícitas que están afectando a los jóvenes, los estupefacientes. Hay narcotienditas por toda la entidad del Estado y donde la Secretaría de Seguridad no hace absolutamente nada. Eso habla de una cuestión que hay que llamarle por su nombre, es colusión con la delincuencia organizada. Tristemente, esto es lo que ha pasado en este gobierno marcado por Morena y que su figura emblemática es Laida. Bueno, en el asunto de la economía, miren, pues hay que ver también el INEGI que dice que el estado de Campeche ocupa no el 32, sino el 33º lugar, porque estamos menos de crecimiento. De la izquierda, del cero para un ladito, ¿no? El crecimiento económico en Campeche, bueno, no hay crecimiento económico. No está estancado, se decreció. Decreció. Y ahí lo vemos en cuestiones de que no hay inversiones, han presumido cosas que no son ciertas, y esto la verdad es lamentable porque creímos que podía ser diferente este gobierno, y así me puedo seguir, y voy a poner un ejemplo que me parece el emblemático de este gobierno de Laida Sansores. Hace unos días inauguró una planta de leche. Una pasteurizadora. Pasteurizadora, no. El gobierno federal. No, así, pero así con bombos y platillos aquí en el parque industrial que está frente al aeropuerto. Y lo que nos llamó la atención es que, a ver, si el área productora o productiva, o donde están las vacas productoras de leche, está en el sur del estado, Escárcega, Candelaria, Champotón y Palizada, ¿por qué poner la planta en la capital? Para empezar, logísticamente ese era un error. Tenías que trasladar Las vacas para acá. la producción, que además hay que decirlo yo platiqué con productores de leche en esta región del sur del estado, porque ahí tenemos amigos, ¿no? Ganaderos. ¿Qué te ríes, Homero? Oye. No, Bueno, entonces, ¿Qué habrá pensado? No le entendí mis eso. amigos ganaderos, ¿qué me dijeron? A ver, primer error. Para trasladar la leche tiene que ir bajo una temperatura. El traslado... Ya estoy viendo que te estás dedicando a esa actividad. El traslado nos cuesta... De leche de vacas. Nos cuesta en un contenedor especial, porque no se puede llevar pues en tus galones. Son en pipas especiales. Claro, y llevan una temperatura especial. Sí, claro. Eso nos cuesta. Nos compran la leche a 7.40 centavos. Cuando nosotros la vendemos aquí a los que hacen quesos y productos lácteos, nos los compran a 7 pesos. Es decir, por 20 centavos teníamos que ir hasta Campeche. Ese fue el error más grave. ¿Y con qué nos pagaban a nosotros para, según implementar y darnos garantías acá? Nos daban arbolitos. Nos pagan el precio de 7.20, pero según ellos, para justificar que la producción, nos regalaban arbolitos. Eso no nos sirve a nosotros. A nosotros nos sirve que hubieran puesto la planta aquí en la región. Ese es lo que yo digo del gobierno de Laida, de ocurrencias, porque fue de ocurrencias. Y termino con eso para no abusar del tiempo. En turismo, el colmo.
nos quieren vender un producto que de verdad da vergüenza, de verdad. O sea, y retomo la frase que dicen los morenistas con todo el pecho orondo, así de al estilo López Obrador. Me gusta cómo se posesionan del López Obradorismo. Creen que el pueblo es tonto, pero son tontos los que creen que el pueblo es tonto. Esa cosa que pusieron allá no parece un barco de Navidad, que además nos los quieren vender en 9.3 millones de pesos. Por favor, lo que hay allá es un fraude descomunal que no aguanta ni la más pinchurrienta auditoría. ¿Qué hubo ahí? Algo muy sencillo. Como es un dinero que no es auditable porque pertenece al 2% sobre hospedaje, es fácil de decir que se gastó tanto dinero, porque seguramente eso no pasa más que en las comparecencias que le pregunten al secretario de Turismo. Y me parece vergonzoso lo que están haciendo. Saquearon al Estado durante 5 años, se llevan 125,000 millones de pesos y obra no hay. Laida nos resultó peorcita que Alejandro Moreno. Y conste que Alejandro Moreno se llevó también las maletas. Si no, vean la casa que está aquí en Loma del Castillo. Punto. César González. Muy bien. Sobre el cubo informativo que está en la Plaza de la República, sí quisiera agregar que me parece una opción más para que la ciudadanía se informe, como aquellas lonas que se pueden poner en los postes o aquellos espectaculares que pueden lucirse al interior de la ciudad o fuera de ella, en las carreteras o donde sea. Me parece una opción más dinámica. Además, ayer estuvimos junto a la gobernadora siendo testigos de cómo funciona, y me parece una opción real, ¿no? Bonita, atractiva. Vaya, si fuese una ocurrencia además, pues a alguien se le ocurrió en su momento también mandar imprimir lonas y pegarlas en los postes, ¿no? A alguien se le ocurrió también hacer un espectacular y poner mamparas en los espectaculares. Bueno, en este momento, sí, dado que hay uso y puede haber uso de la tecnología, pues eso, más que defender, yo insisto que es una opción más para que la ciudadanía se informe, ¿no? Eso, meramente. Ahora, sobre el tema del quinto informe, me parece importante, si bien aquí hemos escuchado a la oposición o quienes justamente no coinciden con nosotros, con nuestra forma de gobernar, desde Morena nosotros sí destacamos ciertas cosas que este gobierno ha impulsado de manera muy puntual. Veía yo las estadísticas, la comparación justamente con otros sexenios, sin decir nombres, pero con otros sexenios de manera muy puntual, el tema de la certeza jurídica, por ejemplo, ¿no? Este gobierno le ha entregado, sin haber concluido su mandato, más de 12,000 títulos de propiedad, entre los que están por Infonavit, por INSUS, por CODESBI o por cualquier otra institución justamente que otorga títulos de propiedad. Me parece que eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque el PRI en su momento lo usaba como una moneda de cambio a la hora de las votaciones. Se entregaban los títulos de propiedad justamente a cambio de tener el voto de algún sector, ¿no? Principalmente con sus lideresas de colonia. Pero si nos vamos al histórico, por ejemplo, el sexenio inmediato anterior solamente entregó 8,500 títulos de propiedad y nosotros ya llevamos más justamente de esa cifra. Eso es importante señalarlo porque no es solamente una persona, sino es una familia entera la que se ve directamente afectada, por decirlo de alguna manera. Lo otro, en el tema económico, me parece importante también decirlo, presumirlo, vociferarlo y cantarlo. El tema de la llegada de Cruz Azul, la primera fábrica después de no sé cuántos años, al menos 29 tengo yo de vida aquí en Campeche, ¿verdad? Y no había escuchado que una fábrica se instalara en Campeche. Bueno, hoy tenemos la primera, de gran envergadura además, que ya está siendo un punto de referencia en Ceiba Playa, para los ceibanos también, pero por supuesto que también para el Estado. Esta se está construyendo y durante la construcción ya está permeando en nuestro Estado. Entonces, finalmente nos pueden decir, bueno, en su momento llegaron maquiladoras, en su momento llegaron estas empresitas, ¿no? Que siguen y permanecen y hemos fomentado también la participación de ellas, pero a través de la llegada del gas natural, justamente Cruz Azul, una empresa seria, mexicana además, se instaló en nuestro estado. Solamente habrían 5 plantas de Cruz Azul en todo el país y una de ellas estará en Campeche. Entonces me parece que es importante señalarlo, destacarlo también, porque no es la última, ¿sí?
La idea es que sigan llegando fábricas y que sigan llegando justamente atractivos que puedan darle y dotarle a la gente de recursos y poder justamente ir saliendo de algo que nosotros hemos reconocido. El decrecimiento económico no es producto de este gobierno, por supuesto que se han hecho esfuerzos y labores como el que he mencionado en este momento, pero sí, el decrecimiento viene arrastrándose de manera histórica en este estado. Producto de que cada quien no hizo su chamba, ¿no? Cada quien no le prestó atención a lo que debían prestarle atención, a cómo sacar a la gente de la pobreza. Y aquí me voy a referir justamente a el tema de los programas sociales, que si bien también han sido tema de conversación en esta mesa. A ver, nuestro proyecto de gobierno, ¿sí?, que encabeza la presidenta hoy, Claudia Sheinbaum, pero que encabezaba el presidente Andrés Manuel, alineado a los a los proyectos de gobierno local, de orden local, como puede ser una gubernatura, el programa de discapacidad, para terminar pronto, el programa de discapacidad en Campeche va de los 0 años hasta los 64 años. Eso con Alejandro Moreno no lo teníamos, ni con Carlos Miguel Aiza, porque no le pusieron el otro tanto que el gobierno de Laida Sansores sí le está poniendo a las familias. Y aquellas o aquellos jóvenes, por ejemplo, que tienen una discapacidad, pueden tener el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y también el programa de discapacidad, porque aquí es universal y eso lo pone el Estado. Y eso también es garantía de un sello también histórico de parte de la gobernadora Laida Sansores. En el tema de seguridad, por supuesto que hay todas estas cosas que hay en todos lados, ¿eh? Y desde que yo era mucho más joven, hoy tengo 29, pero hace 10 años tenía yo 19, ¿sí? Ya existían todas estas tienditas de las cuales ya hablaban, ¿sí? Ya existían, y no estábamos hablando de que había un pacto, ¿verdad?, de parte de la autoridad con aquellos narcomenudistas, ¿no? Esto es un cáncer que invade todo nuestro país y de la cual se está dando muestra también del combate frontal de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en todo este escenario caótico que nos heredaron los gobiernos neoliberales, y en ese sentido se está haciendo frente. Ahí están las tasas de homicidio que han bajado un 48% a nivel nacional, y que son datos pero en y Campeche cifras. ha aumentado. Sí, pero vamos poco a poco, ¿sí? Bueno. Vamos empujando el mismo barco, y en ese sentido hemos dado muestras, seguimos siendo un estado seguro dentro de nuestras cosas que tenemos como cualquier ciudad, como cualquier estado, ¿sí?, que no estamos exentos de vivirlas. Eso hay que ser muy serio también para decirlo. Y en otros ámbitos también importantes. En Campeche también, era uno de los estados más seguros y nos convertimos en uno de los 4 con menor seguridad. Lo sigue siendo, igual que Yucatán ha tenido sus bemoles, que era el estado más seguro y después seguía Campeche. Pasamos del 1 al 4. Y Yucatán también ha caído, ¿eh? Sí, Pero pasamos justamente eso, que pero Morena pasamos ha del traído 1 al inseguridad 4. a todo el país. A ver, esa es la narrativa de la oposición. No es narrativa, aquí están los son datos, hechos. César. No, a ver, Alberto, nada más de manera muy puntual. Yo estoy escuchándote y te estoy diciendo, No, sí, no Pero estamos estás diciendo exentos de vivirlo. mentiras, César. No, yo dije el gobierno de la Estás doctora diciendo Claudia. que es uno de los más seguros Campeche y no es cierto. Bueno, yo estoy seguro de haber consultado lo último y lo más Secretariado reciente. Nacional de Seguridad, revísalo. Sí, Estados Perdón, Unidos dice que es continúa. el mejor, el de los estados más seguros del país. Pero ¿sí? el secretariado dice Algunos momentos la oposición señala los dichos de Estados Unidos como algo Entonces, el cierto. y a Secretariado veces Nacional de no. Seguridad mente. No estoy diciendo que mienta. Está Yo te diciendo estoy... que aumentó del 2021 al 25. Bueno, Alberto, yo te estoy diciendo lo que las cifras de la doctora Claudia Sheinbaum, establecidas y reconocidas también por otras autoridades y por otros periodistas también que han sido duramente críticos con gobiernos de la Cuarta Transformación, han señalado. Hermano, las cifras. Lo podemos comentar y compartir. Datos. Y podemos hablar de educación, por ejemplo, para cerrar el bloque, ¿sí? Dadas las interrupciones. Viene la Universidad La Rosario Castellanos, que va a dar justamente cabida a aquellas y aquellos jóvenes que están interesados en estudiar medicina, enfermería, áreas de la salud, y que va a estar justamente en un área que queremos propio cerca de hospitales. Y eso va a ser justamente una de las más obras que ha hecho la gobernadora Laida Sansores, como por ejemplo la Universidad Intercultural, establecida también en el Camino Real. Ahí estamos dando muestra justamente de lo que este gobierno está haciendo. Vamos al corte y regresamos con los comentarios. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso con este tema que venimos trayendo del quinto informe. Y Nelly Márquez
A ver, trataré de ser rapidito. A ver, lo diré como lo he dicho aquí varias ocasiones. Aquí uno de los temas es que muchas veces nosotros habíamos dicho todas las cosas que habían estado mal con los otros gobiernos. Claro que no estaban bien, había muchísimas cosas, pero este gobierno que llega dice que sabe hacer las cosas y que las sabe hacer bien. Por eso es que a veces, César, con todo respeto, no nos entiendes. Porque lo que decimos es que ustedes dijeron que lo sabían hacer y no lo han sabido hacer en todos los ámbitos que hoy hemos mencionado aquí. Normalmente yo no me ayudo con información que esté oficial, pero ahorita lo voy a hacer. A ver, específicamente en el tema económico y de empleo. Cerca de 12,000 personas quedaron sin ninguna opción laboral al inicio del primer trimestre, de acuerdo a cifras del INEGI en el estado de Campeche. Si todo estuviera tan bien como acaba de explicarnos César, muy puntual, pues obviamente no habrían solamente en el primer trimestre del 2026 12,000 campechanos afectados, que para el número de ciudadanos que somos, pues es muchísimo, pero además es solo el primer trimestre. Y esto lo viene teniendo Campeche estos 5 años y también los anteriores. O sea, no estaban bien las cosas, pero desgraciadamente empeoraron espantosamente el tema económico, el tema de seguridad, el tema de educación. Ayer precisamente platicando con algunas maestras ya jubiladas y te empiezan a analizar el tema de educación y bueno, pues sí es alarmante lo que está pasando. Entonces, por todos los ámbitos, de salud, no hay ni qué decir, ¿no? Hace unos días aquí mismo comentaba yo, una persona que tenía una piedra en el riñón, en el Seguro Social, lo tuvieron 5 días sentado en una silla de ruedas porque no había cómo atenderlo en el Seguro Social, ¿no? Entonces, sí las cosas están muy, muy delicadas y preocupantes en Campeche. Ahora, hablemos de obras emblemáticas de Laida, contrastando con los de otros gobiernos. Por lo menos los otros gobiernos sí transaron, hay que decirlo, porque se veía a leguas. Pero, por ejemplo, ¿qué nos deja el gobierno de Laida durante 5 años? Una obra emblemática, no la hay. Quizás en el asunto de la regulación del transporte público, que eso hay que reconocerlo. Eso estuvo bastante bien. Sobre todo lo y del las coche, calles, me parece no hay que decir que las calles de la ciudad parece están que lo del destrozadas coche, y la... con algunas cosas bastante bien. Sobre el tema de las calles, si no hubiéramos tenido justamente la intervención del gobierno del Estado para todas las ¿Viste que avenidas, tú también interrumpes? pues tú me No, interrumpiste. continúa. Si no tuviéramos, difícilmente sería transitable esta ciudad, porque si nos metemos a las colonias o a cualquier fraccionamiento de la ciudad, es bien complicado. Pero vaya, Sí, hay que los decirlo autos, igual que el las ayuntamiento motos, de Aparte, el Campeche transporte, ha abandonado. no, sí, lo del coche yo no estuvo- quiero decirlo así, Ahora, pero lo que sí quiero destacar es justamente eso que tú Ahora, dices. lo del tren ligero fue una inversión inmensamente cara y que económicamente o socialmente, porque a veces tienes que medirlo, en los gobiernos creo que se miden esos dos temas, ¿no? Económicamente, pero también socialmente. Ujú. Pero socialmente no, porque siempre ves el tren ligero con 2 gentes. Ahora, lo El que- gran problema del gobierno Costó actual, 5,000 el millones. gran problema del gobierno de Laida Sansores es que no se puso nunca la camiseta de los campechanos. El gran problema de este gobierno de Morena en Campeche es que nunca defendió a los campechanos. Y acaba Nelly de mencionar un ejemplo, el tren ligero. El tren ligero fue una obra que nos costó muchísimo a los campechanos porque el gobierno federal etiqueta y te dice, yo a lo Campeche ya le ayudé con tantos miles de millones de pesos, ya no te voy a volver a ayudar. Y esa obra no nos sirvió para nada, fue una imposición, ha sido un robo descarado, fue para beneficiar a empresas constructoras ligadas a los hijos de López Obrador. Y el gobierno del Estado no dijo nada, se quedó callado, sabían que no iba a servir para nada, que no iba a ayudar en nada a los problemas de transporte ni de movilidad, pero como era una orden, una instrucción desde Palacio Nacional, se quedaron calladitos. Y lo mismo finalmente nos está pasando en otras acciones. Tú mencionabas la planta pasteurizadora, que por qué está en Campeche si debió haber estado en la zona sur, que ahí hubiera servido más. ¿Por qué no lo dijeron? Porque fue también una obra del gobierno federal que decidieron ponerla aquí. Y así podríamos enumerar muchas cosas. El gran error que ha tenido este gobierno, por ejemplo, también en seguridad, de permitir que una persona que no es de Campeche,
que no tiene vínculos con Campeche, que no le interesa lo que pasa en Campeche, esté al mando de la seguridad. Y ahí están los resultados. Nuestro estado, el peor desempeño en seguridad en muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema del gobierno actual de Morena? Que simple y sencillamente no se ha puesto la camiseta de los campechanos, no entiende lo que la gente quiere y nunca va a resolver las necesidades porque no tiene un compromiso con Campeche. Por eso es que estamos viendo todo lo que está pasando. Fue 0 resultados, 0 acciones y 0 beneficios. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que si hacemos un comparativo, no hay una obra emblemática. Sí hubieron acciones, porque hay que reconocerlo, porque tenían que hacerlo, porque era muchísimo el dinero que se administró, pero fue más lo que se dejó administrar y que no sabemos dónde acabó ese dinero. Finalmente, ojalá que las auditorías, que a veces no funcionan, den resultados. Miren, por ejemplo, si Laida Sansores también no hubiera implementado el asunto de pavimentar muchas calles, porque se pavimentaron muchas calles, se encarpetaron de nuevo las calles, esta ciudad fuera en este momento una ruina. Y eso hay que decirlo, porque el gobierno de Vivi Ravelo y Movimiento Ciudadano abandonaron esta ciudad totalmente. Y tan es así que hay que decirlo también, hay que ser justos. Tanto los guindas no hicieron obra pública de buena calidad, como los de Movimiento Ciudadano que se dedicaron a hacer negocios. Ahí está el caso de Goverdi, que le tienen que destinar 30 millones de pesos mensuales, 360 millones al año, y no hay servicios públicos. Pero también hay que decirlo, no hay una obra emblemática de Laida Sansores que digas, bueno, para la posteridad. La Universidad Rosario Castellanos es una gestión y acción del gobierno federal. Que Laida lo único que ha estado intentando es quitarle sus terrenos a Lito, pero hasta ahorita no hay nada de la Rosario, y la señora se va a ir. Y termino con algo que sí me parece muy grave, ¿no? Los campechanos nunca habían estado tan pendientes de cuándo se va un gobernante. Y con Laida, la gente está contando los días para ver cuándo se termina este gobierno, que ha sido de pesadilla y de ocurrencias, que es lo peor, que nos ha llevado a tener a este estado en estas condiciones donde estamos, que no es nada agradable, ¿no? Porque hay una cuestión de inseguridad, de pobreza, y hasta no quisiera decir otras cosas, pero me parece que todo el dinero que se ocupó de la administración pública se fue para otro lado, porque no hay circulante en el estado. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de César González. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Hiperredistas. Por eso, ese es un problema que tenemos en este país. Es más, te voy a decir una cosa. Ya estamos al aire, ya estamos al aire. Que esté en un partido 3 o 4 años y se sale del ya estamos partido, al no aire tener y hay nada partidos en otro partido. y en los partidos no hay reciclados. Ustedes son mal pensados. No hay reciclados, no hay políticos sí. reciclados. No. Las fotos dicen todo lo contrario que se ha venido diciendo, ¿no? Estaba hablando de Cristian Ganso. Bueno, nos quedamos con los comentarios de César. Me parece solamente importante decir, el tema de la Rosario Castellanos es una gran inversión, es una gran obra que va a tener justamente nuestra ciudad para abonar a la educación y a la construcción de relevos preparados en el tema de medicina, y va a estar, bueno, no me toca a mí decirlo la verdad, pero muy bien ubicado, no en los terrenos que han dicho, ¿no? Y también preguntarle a la gente, ¿no? ¿Cuántas de las obras que hayan habido en Campeche pues no han sido durante los años que hemos estado vivido aquí con inversión federal, ¿no? Prácticamente casi todas las obras. Hablamos de el viaducto, por ejemplo, que nos prometieron de ida y vuelta para desahogar el tráfico de la avenida Gobernadores, lo cual terminó no siendo una falsedad, ¿no?
y aquí no. Y el estadio quedó muy bonito, el foro de ahí enfrente de la También plaza, ¿no? de galerías, ¿no? Quedó espectacular. He ido varias veces. Entonces, eso por un lado, al SASCAP, exacto, a recoger grava. Por otro lado, el tema del COSH, ¿no? Que de manera, digamos, desdoblada, ¿no? También repercutió en nuestra ciudad. Qué bueno, y qué bueno, se agradece mucho quienes manejamos todos los días por nuestra ciudad, pues podemos transitar de manera tranquila por las avenidas pavimentadas, no así por los barrios, inclusive los barrios antiguos como San Román, San Francisco, Guadalupe, están llenos de baches desafortunadamente. Y bueno, en el otro tanto yo me esperaría un poquito solamente por el comentario de la obra para el futuro, para el porvenir, para lo que sigue. Bueno, este gobierno no ha concluido, ¿sí? Y nosotros no dejaremos nada sin terminar de construir. Me parece importante, esos avisos pues no me corresponden, pero sí le corresponden a la titular, y me parece que en el 1 de agosto, en el 5º informe de gobierno, estaremos escuchando esas noticias justamente, ¿no? Sí, y hay que reconocer eso también, ¿no? Que el olvido, el deterioro en el que está la ciudad capital, también mucho tiene que ver el ayuntamiento, ¿no? Que se han como cruzado de brazos y a ver, pues que le peguen al otro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Igual te voy a decir, muchas de las cosas que están pasando venían de antes, o sea, sí, indiscutiblemente al ciudadano todos sin lugar a dudas le han fallado. Lo que pasa es que en este caso, y por eso es que a veces sienten la crítica a lo mejor más dura, es que dijeron que sí podían y que lo iban a hacer diferente y que podían sacar adelante las cosas, y no sucedieron, empeoraron. No sé si porque no he hecho ese análisis yo, no sé si porque venía muy fuerte lo que estaba atrás, o porque realmente pues, lo hicieron, o sea, se les complicó y fue muy difícil y no pudieron por desconocer o por corrupción, Nelly, pero la cosa es que tú sabes de no, administración, Nelly, tú sabes que si tienes 6 años de administración y pierdes 2, ya no lo recuperas. Por eso, y ahí va. Ahora, 5 años ya van. Uh-huh. O sea, no puedes. Y en el gobierno federal ya van 2. No. ¿Y los 6 7, anteriores? 8. No es entendible, porque si a ti te contratan en una empresa para rescatar algo y tú presentas algo y no lo concluyes en 2 años, 3 a lo máximo, pues te van a correr. Bueno. ¿No? Porque además tienes que ir viendo paulatinamente. Primero estancas caídas. Y de allá empiezas, y se tiene que ver claramente que se va recuperando. La revocación, ¿no?, de mandato, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo iba. En cualquier otro país. Este gobierno que desde hace 3 años, en su tercer año estaba tan mal este gobierno estatal en Morena, en Campeche, que cuando se aprobó precisamente la revocación de mandato, y aquí César era compañero diputado, no lo dejaba mentir, los diputados de Morena se opusieron a que se aplicara en este periodo. Trasladaron la revocación de mandato hasta para el siguiente gobierno. No permitieron que se hiciera esto por el miedo. El miedo no anda en burro. A ver, aquí no nos queda de otra más que cuando alguien no está haciendo el trabajo para el que fue contratado, tenemos que tener ya mecanismos reales para que se le despida. Pero ya están. ¿No? Porque no está sucediendo y nos zampamos 3 años o 5 o 6 años con gente que no cumple Yo les diría con lo que se comprometió. Eso ya está, y no estoy hablando nada más de ahorita, o sea, Adelante. no, estoy hablando en Cuando lo general Felipe. y en lo que venga a futuro. Porque si no, entonces yo soy administradora, como dices, y no puede ser posible que sigan. Es que los anteriores nos dejaron tan mal que no, pero si tú dijiste que sí podías y por eso te contratamos. Y no están pudiendo, el gobierno federal y el gobierno estatal. Y hay una falsa idea también. Ese es el problema. De muchos funcionarios que creen que montando shows
o saliendo, retratándose en las redes sociales, o haciendo sus selfies, su reel, pues con eso ya cumplieron No, es su que chamba, eso- no es así. Ahora, Es que menos, estos funcionarios van para buscar finalmente un cargo político y tienen ya abandonada su responsabilidad Eso, y dejaron sola a la gobernadora. Entonces, no tienen puesta esa camiseta. Simple y sencillamente están buscando cómo saltar de una tabla a otra tabla. Por eso es que este gobierno ya anda en 32% de aprobación. Ha caído rotundamente. Es el gobierno con la peor aprobación frente a la ciudadanía, porque simplemente no dio resultados y toda la gente, todos los funcionarios, cada quien está jalando por su lado. No hay una cabeza que lo dirija. Pero siempre ha sido así. O sea, realmente Es estos correcto. 5 años no hemos visto realmente que los secretarios o arropen a la gobernadora. Realmente cada quien ha hecho lo que quiere. El ejemplo lo tenemos en comunicación social, que es el ajonjolí de todos los moles, está en todos los temas. Evidentemente lo que está pasando en esos 5 años es una realidad que vimos desde el día 1 y como lo comenté hace rato. Finalmente un gobierno de ocurrencias, un problema social, enconos sociales, tema de seguridad, falta de empleo, o sea, realmente no es que no coincidamos, que lo es, no coincidamos con la forma de gobernar de la gobernadora, pero es evidente que no hay una falta, que hay mucha falta de capacidad. Yo no sé, eso me preocupa todavía más, o falta de interés. Ya mencionaban aquí, mucha gente que vino de otro estado no está vinculada, no tiene empatía por el campechano, no le interesa lo que haga este gobierno. Lo cierto es, ya se están adaptando, ya 5 años, van a agarrar sus maletas y se van el próximo año. Eso es lo que va a pasar. Y el problema nos los habrá dejado el gobierno de Morena en el estado de Campeche, porque eso es lo que vamos a vivir los campechanos cuando venga, si es que sucede, otro gobierno, sea cual sea el gobierno que vaya a llegar. ahora, Pepe, hay que decir también con claridad una cosa. Laida tiene 5 años de gobierno, pero Vivi Ravelo también tiene 5 años de gobierno. 9, muy bien, Claro, ciudadano No, en pero Campeche. Vivi Ravelo como gobernante tiene también 5 años. Y la señora de Campechana mover también, las ¿no? caderas y vestiditos campechana, de alta gama, a eso se dedica. Pero a gobernar el municipio no, ¿eh? Hay que decirlo también. Y ese es el movimiento naranja que dijo que también iba a ser diferente a los guindas y a los priistas. Y están resultando igualitos. Y en este momento, ¿cuánto decías que falta en el gobierno del estado? ¿Cuánto no se ejerció en obras? 25,000 millones de pesos por año. El presupuesto decías, ¿no? anual, Sí, es el presupuesto claro, anual. estamos hablando de 25,000. casi 150,000. Tú millones. mismo decías, Alberto, hace rato que el gobierno del estado de Morena no ha hecho nada. Ujú. Y presumiste que a lo mejor se llevó la lana. Ujú, eso es cierto. Entonces, eso va a afectar sin duda también a los municipios, a cualquiera, al que te guste. ¿sí? Y lo que estamos Entonces, viendo... ¿tú justificas No, que lo no que está estoy- pasando en el movimiento ciudadano en Campeche? Tú estás metiendo Porque es- movimiento ciudadano. Yo no estoy metiendo movimiento Por eso me está diciendo que afecta a los municipios. Está Por afectando al de Campeche. Afecta a todos, hasta a los de Pues si le Morena. pavimentamos afecta a las todos. calles a Ay, Campeche. Claro, Pepe. ¿cómo no? El gobierno del estado Si tiene la que señora se ha trabajar dedicado al carnaval. el gobierno del estado tiene que trabajar de la mano con Carnaval los en febrero, municipios. Pero ella se dedica todo el año al carnaval. Sí, claro En que un sí. plano de vivienda, por ejemplo, el gobierno del estado trabajó con el ayuntamiento de Calquiní para detonar justamente la construcción de viviendas. Aquí la interrumpieron y aquí tuvieron justamente que operar judicialmente para levantar los sellos. Aquí quien ha dado muestras de que no quiere trabajar con el gobierno del estado es el ayuntamiento de Campeche. Bueno, ¿y quién es el responsable entonces de generar infraestructura para la generación e inversión en el estado? Sí, No el gobierno del estado de Campeche. Claro. Pues ya nos vamos, yo soy el responsable de cortar acá. así que- No viene el productor para que... No, el productor anda cocoyolo ahorita. Ah, bueno. Anda cocoyolo, no quiere abrir la chequera. No quiere abrir la chequera. Está bien. Bueno, ya nos vamos, agradecemos a Nelly Márquez, Saludos a José todos. Segovia, buen día. Carlos Medina, Alberto Buenos días Cruz, a todos. César González, Saludos. pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra mesa revuelta. Y todavía viene lo más interesante porque van el presupuesto. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.